Estados Unidos sanciona a Héctor, el niño guerrero, y a otros 5 de los líderes del Tren de Aragua. ¿Quiénes son esos otros? ¿De qué va todo esto? Ya te lo voy a contar. Eurodiputados respaldan petición de aumentar el escrutinio de sanciones contra personajes e instituciones que tengan lazos con Maduro. Diplomacia de rehenes, la táctica de Maduro para usar presos extranjeros como monedas de cambio. Y en la Venezuela, donde hasta por respirar Diosdado te mete preso y Tarek ni aparece, porque sería hablar de una utopía, 2 jóvenes chicas fueron condenadas a 10 años de prisión por la excusa más absurda posible. Pero el mensaje que han querido dar, como siempre, es claro. Y se hace llamar defensor de los derechos humanos cuando es una caricatura. Esto lo ha dicho Andrés Guanipa, hermano de los presos políticos Juan Pablo y Pedro Guanipa, sobre el fiscal del régimen venezolano, Tarek William Saab. Nos tocará acá hacer un curso de Photoshop para ver si el fiscalito de segunda nos ve y entiende que lo que está haciendo es violar los derechos humanos y de eso no se va a poder escapar. Y es que de esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves la demanda de un ciudadano de aumentar el escrutinio de las sanciones sobre personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro para que la aplicación de las medidas punitivas sea más estrictas. Un ciudadano. Y repito, la iniciativa de un ciudadano. Si tenemos fuerza, podemos hacerlo. La queja, elevada por un peticionario español, busca una mejor aplicación de las sanciones europeas contra aquellos individuos que son cercanos al régimen, tras insistir que en la Comisión Europea aplican estas normas de forma politizada, lo que crea la necesidad de un mayor escrutinio político de su discrecionalidad, en lugar de un mayor control jurídico por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A su juicio, la falta de control permite a los sancionados esquivar las sanciones y adquirir propiedades en Europa, por lo que pide un mayor escrutinio para investigar sus redes de lobby y asegurar que no tienen acceso al mercado único ni que se ponen fondos a su disposición. Igualmente, ha pedido castigar a la desinformación sobre Venezuela de la misma manera que la Unión Europea tiene en pie medidas contra las maniobras de desinformación e injerencias rusas. La petición ha sido acogida positiva por parte del PP, cuyo eurodiputado Antonio López Istúriz ha calificado el tema de crítico para Venezuela y para la credibilidad de la democracia y de los derechos humanos en todo el mundo. En este sentido, ha llamado a ampliar y a endurecer las sanciones contra las figuras del régimen venezolano responsables del fraude en las elecciones presidenciales de 2024. Por cierto, que no se paseen por países europeos en flagrante delito incumpliendo las normas europeas de sanciones y siendo además recibidos por algunos gobiernos europeos. Ha señalado en referencia, por supuesto, a ese polémico viaje de la pirata del Caribe Delcy Rodríguez a España, del cual hemos hablado muchísimo aquí, punto en el que ha pedido elevar el control para que los Estados miembros cumplan con las sanciones. Del mismo modo, Juan Carlos Girauta, de Vox, ha tachado de intolerable que, pasando un año de las elecciones en Venezuela, haya resistencia en Europa a reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente electo y ganador de los comicios. Lo que solicitan los peticionarios es lo mínimo que por dignidad hacia el pueblo venezolano y por vergüenza democrática los europeos deberíamos estar de acuerdo, ha indicado, mostrándose de esta manera a favor de aumentar la presión diplomática sobre Venezuela para que permita una supervisión internacional de las elecciones, detener las torturas y represiones arbitrarias, terminar con la censura en los medios de comunicación y garantizar la independencia de los poderes públicos, algo impensable dentro del chavismo. Todo ello, según el eurodiputado de Vox, tiene que ir acompañado de sanciones contra los tiranos que solo entienden el lenguaje de la fuerza, y eso es correcto, incidiendo así en que la respuesta de la Unión Europea debe ser acorde a la durísima realidad del país. En la sesión ha participado un representante del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea que ha insistido en que la posición comunitaria es no reconocer la legitimidad democrática de Maduro, al tiempo que ha recalcado que el bloque no canaliza fondos a las autoridades venezolanas. Los fondos humanitarios de la Unión Europea van para actores no estatales, ONG y agencias de Naciones Unidas, ha subrayado, mientras que
sobre la demanda plantear acciones ante la Corte Penal Internacional, ha recordado que la Unión Europea coopera con el tribunal, pero no es miembro de la institución, por lo que deben ser sus miembros, los propios países de la Unión Europea, los que emprendan ese tipo de acciones. Respecto a la demanda de más sanciones, se ha limitado a recordar la tanda de restricciones contra 15 personas por la falta de transición democrática en Venezuela adoptada por la Unión Europea a principios de este año, al constatar la nueva toma de posesión de Maduro pese a no presentar las actas acreditadas en sus victorias o en su supuesta victoria en las elecciones de 2024. En total, la Unión Europea mantiene sanciones contra 70 individuos. Y el trabajo en corto para nuestra comunidad en España, por ejemplo, es enlazar con esos eurodiputados para hacerles llegar la información y empujar el aumento de la lista. Porque 70 es como un pasapalo. La cantidad de malhechores chavistas que deberían estar en esa lista podría ser de 30 veces más ese tamaño. Y no debe ni puede salvarse ni uno. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los principales líderes de la pandilla carcelaria venezolana Tren de Aragua por su participación, obviamente, en actividades delictivas como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero, entre otras. Las sanciones se dirigen al líder del Tren de Aragua, Héctor Rottenford Guerrero Flores, también conocido como el Niño Guerrero, y a otros 5 líderes y afiliados clave de la pandilla, según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. La administración Trump no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a los estadounidenses inocentes. El Tesoro sigue comprometido con el desmantelamiento del Tren de Aragua y la interrupción de la campaña de violencia de ese grupo, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el Tren de Aragua está coordinando sus actividades en Estados Unidos con el gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro y ha utilizado esta conexión para justificar las deportaciones de presuntos miembros a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Y estos son los líderes de la banda sancionados por Estados Unidos. Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, es el conocido cabecilla del Tren de Aragua. Niño Guerrero ha estado involucrado en actividades delictivas durante más de 2 décadas y ha expandido al Tren de Aragua, que pasó de ser una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y al soborno a una organización con creciente influencia en todo el hemisferio occidental. El 11 de julio de 2024, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o a la condena del Niño Guerrero. Uno de los notorios cofundadores del Niño Guerrero y un lugarteniente cercano es Joan José Romero, alias Joan Petrica. Es responsable de las actividades de minería ilegal del grupo en Venezuela y además Joan Petrica proporciona al Tren de Aragua armas de uso militar que se utilizan para controlar las calles de Venezuela a los delincuentes. El 11 de julio de 2024 el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $4 millones por información que conduzca al arresto o a la condena de Joan Petrica. Otro, Josué Ángel Santana Peña, alias Santanita, también ha estado involucrado en el Tren de Aragua desde sus orígenes como pandilla carcelaria. Según informes, Santanita estuvo preso con el Niño Guerrero en la prisión de Tocorón y anteriormente ayudó a dirigir al Tren de Aragua desde el penal. Se le acusa de estar involucrado en homicidios, extorsiones, atentados con bombas, terrorismo y robo. Toda una joya, un prócer de la patria. Wilmer José Castillo, alias Wilmer Guayabal, conocido por ser teniente del Niño Guerrero y líder de una célula del Tren de Aragua involucrada en el narcotráfico y en el cobro de sobornos en Venezuela. Wilmer Guayabal también ha ejecutado los asesinatos de un policía, un militar venezolano y funcionarios de inteligencia venezolanos en nombre del Tren de Aragua. En la lista estaba también la esposa del Niño Guerrero, Wendy Maribel Ríos Gómez. Wendy Maribelis Ríos Gómez está vinculada a actividades delictivas como lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo y se cree que se enriqueció con las ganancias mantenidas en conexión con las actividades delictivas del Tren de Aragua. Y también está Félix Aner Castillo Rondón, alias Puro Arnel. Es el líder de una célula del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos, que ha operado en Chile. Los Gallegos están implicados en homicidios, trata de personas, explotación sexual de mujeres, narcotráfico y lavado de dinero. Menudo expediente. Puras joyitas, pero recuerde que, según Iván Gil, el Gil, estos son inventos para manchar el nombre de Venezuela. ¿A que no?
Y tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que ya van a cumplir un año sin pruebas, Nicolás Maduro se reeligió, se autoproclamó para su tercer mandato consecutivo. Su gobierno o su régimen anunció la detención de más de 150 mercenarios extranjeros en Venezuela. Pero según el más reciente informe de Amnistía Internacional, del cual hablamos acá, las autoridades venezolanas están obviamente utilizando esto o esta práctica para justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y usar a los detenidos como monedas de cambio con fines de negociación con terceros países. El crimen de desaparición forzada en Venezuela es el título del documento de Amnistía Internacional que no solo registra el encarcelamiento de ciudadanos de nuestro país, sino que también de extranjeros y de activistas de derechos humanos que han calificado de diplomacia de rehenes lo que está haciendo Maduro. Y Diosdado. El régimen de Nicolás Maduro ha usado esta práctica, encarcelar extranjeros, para justificar esa narrativa de conspiración y luego los utiliza para negociar. Ejemplo de esto fueron los 6 estadounidenses puestos en libertad tras las negociaciones de Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, a finales de enero de este año. Asimismo, hace algunos días, el diario The New York Times publicó que en mayo se tenía previsto el intercambio de al menos 80 presos políticos venezolanos y algunos estadounidenses a cambio de los 252 venezolanos que están presos en El Salvador y que fueron deportados desde Estados Unidos. No obstante, el diario estadounidense advirtió que la negociación no se concretó por diferencias entre Grenell y el secretario de Estado Marco Rubio, y aquí lo expusimos. Pues mientras el primero ofrecía el canje de los 252 y la continuidad de la licencia de Chevron, Rubio no estaba dispuesto a aceptar un nuevo periodo de la petrolera estadounidense y solo buscaba el canje de prisioneros. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe. Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, el régimen de Maduro ha estado utilizando esta práctica, encarcelar extranjeros, para justificar su narrativa de conspiraciones y los utiliza para negociar. Además, según Callamard, estos extranjeros, incluidos 28 colombianos, se encuentran bajo desaparición forzada, clásica del régimen. Según Amnistía Internacional, en varios casos, la detención habría sido motivada solamente por la nacionalidad de las víctimas y se utiliza como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. En enero de 2025, Nicolás Maduro afirmó que había más de 150 mercenarios extranjeros detenidos por su presunta vinculación con planes terroristas. Recordamos a cualquier funcionario que pueda estar involucrado en desapariciones forzadas, incluidas aquellas que afectan a personas extranjeras, que la prohibición de este crimen es absoluta y no admite excepciones, ni siquiera en el marco de la lucha contra el supuesto terrorismo. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe, dijo Callamard. También se ha tenido conocimiento que las representaciones diplomáticas en Caracas han gestionado ante la Cancillería conocer el paradero de sus ciudadanos, pero las diligencias han dado pocos frutos. Y así, las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber en dónde está tu familiar, tu pareja, tu persona llegada, tu amigo, quien sea, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. En el caso de Colombia, los diplomáticos han enviado cartas a otras instancias como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, pero no se han logrado avances. ¿Por qué será? Según la ONG independiente Foro Penal, son al menos 88 los extranjeros presos por razones políticas en Venezuela. A su vez, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el CLIP, advirtió que hasta mayo se contabilizaban 12 detenidos de nacionalidad española, 8 italiana, 3 portugueses, 1 alemán, 1 ucraniano, 1 checo, 1 de Países Bajos, 1 de Francia y 1 de Hungría. También 2 mexicanos en este lote. El informe de Amnistía contabilizó al menos 46 personas que continúan desaparecidas, posiblemente de manera forzada, según información recabada por Foro Penal. Se presume que la mayoría de los presos se encuentran en la cárcel del Rodeo 1 y ahora a hora y media de Caracas. Entre los casos que investigó la organización, 15 ejemplifican el modus operandi de la desaparición forzada. Entre ellos, Andrés Martínez, un ciudadano español, Dagner Barajas, colombiano, Fabián Buglione, uruguayo, José María Basoa, español, Lucas Hunter, franco-estadounidense, Yevgeny Petrovich Trosh, ucraniano, y varios venezolanos. Y es que el régimen es perfecto
pero solo para demostrar toda su crueldad y que además no tiene límites. Y ahora saltamos a un relato de chavismo clásico, porque dos jóvenes fueron contratadas por funcionarios policiales vestidos de civil luego de las elecciones del 28 de julio para imprimir unas camisetas con la foto de la caída de una estatua de Chávez, el nefasto. Pero fue un falso positivo para recibir ascensos y que ellas fueran imputadas. 12 de esos funcionarios están presos actualmente por la fuga de un exalcalde. Ahora, un tribunal acaba de condenar a estas chicas a 10 años de prisión. Y ya les explico por qué. Por instrucciones del comisario jefe del SEBIN, Jairo Pernía, coordinador de la División de Investigación Penal de Mérida, los funcionarios, bajo su mando, dicen que encontraron en el Facebook de Marketplace Publitex la venta de franelas con imágenes de una persona tumbando la estatua de Hugo Rafael Chávez Frías en Guarenas, Estado Miranda, y unas de Nicolás Maduro. ¡Wow! ¡Qué delito! Lo que en realidad sucedió es que los funcionarios vestidos de civil contrataron a las jóvenes que apenas tenían un mes con su tienda para hacer las camisetas con esa foto estampada. Así luego levantan un expediente inculpándolas por incitación al odio. El 16 de agosto de 2024, los funcionarios Inspector Jefe Junior Marquina de la PNB, Inspector Richard Blanco, oficial jefe de la PNB, Ronald Parra y el oficial de la PNB, Eli Rojas Deli, detienen a Génesis Gabriela Pavón Paredes y a Rocío del Mar Rodríguez Guillén, quienes eran las dueñas de la tienda. 2 meses después de que las muchachas emprendedoras Pavón y Rodríguez fueran víctimas de la instigación a delinquir por los policías, 16 funcionarios fueron detenidos por la fuga de Abraham Mayón Chocrón, exalcalde de Mucuchíes, municipio Rangel, de las instalaciones del propio PNB El Boticario en Ejido, municipio Campolies de Mérida, luego de que éste estuviera 52 días tras las rejas. Entre ellos está el comisario Jaime Pernía, inspector jefe, Junior Marquina y el inspector Richard Blanco, quienes se encuentran en zona 7 de la Policía Nacional, en Caracas, quienes fueron imputados por traición a la patria, asociación para delinquir y evasión de privado de libertad. Génesis Gabriela Pavón Paredes, de 27 años y oriunda del Vigía, Mérida, es técnico superior en radiología. Relató en el tribunal que un chico las contrató por WhatsApp e insistió más de 4 veces que le hicieran las franelas con la foto, pero no había pagado aún, hasta que un jueves dijo que necesitaba con urgencia el pedido por el que pagó $45. El muchacho les envió las fotos al WhatsApp y les dijo que pasaría el viernes en la mañana. Al llegar, también, junto con ellos, lo hicieron funcionarios, quienes sacaron las franelas de las bolsas, no nos dijeron nada y nos llevaron detenidas, según relató. Ese día los funcionarios le dijeron a quien contrató el pedido y su acompañante que estaban detenidos, pero estos se encontraban tranquilos, no fueron esposados y no los volvieron a ver nunca más, dijo Pavón. Ella aseguró ante el tribunal que en la página de la empresa Publitex no se había publicado imágenes de las franelas que se estamparon. Con el tiempo se dieron cuenta que fue una trampa montada por los funcionarios. La audiencia de presentación se realizó el 18 de agosto de 2024 ante la juez Julie Coromoto Durán Gutiérrez del Tribunal de Control número 3 de El Vigía, Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. La defensora pública, Yolady Estrada, también estaba allí. La fiscal que las imputó por incitación al odio, traición a la patria y terrorismo fue la número 6, Elda Contreras. Después, Lupe Fernández, también de la Fiscalía Sexta, las acusa. Los testigos fueron Eudis Rodríguez y Enrique Centeno. ¿Y dónde están los que contrataron la realización de las camisas con esas fotos específicas? Ya usted sabe, o mejor dicho, nadie sabe. A Génesis Gabriela Pavón Paredes y a Rocío del Mar Rodríguez Guillén las condenaron a 10 años de prisión por el delito de incitación al odio de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en perjuicio de la convivencia pacífica y el Estado venezolano, el arma jurídica más efectiva del régimen venezolano para cometer injusticias. Rocío del Mar Rodríguez Guillén, 24 años, de Mérida y técnico superior en administración de empresas, 15 días antes en Facebook ofrece franelas personalizadas aclarando que eran franelas blancas con imágenes de Venezuela, la frase de Venezuela, el mapa de Venezuela, la mujer de la harina pan y de Polar y de la estatua de Chávez tumbándola. Y al día siguiente borró la publicación. El muchacho que hizo el pedido la contactó por Facebook y ella le dio el número de WhatsApp, pero el muchacho dejó de reportarse hasta que semanas después reapareció con el pedido. Eran 2 personas. Cuando la decena de funcionarios, incluyendo una mujer,
llegaron al negocio, nos dijeron que esa investigación era para ellos. Se llevaron todas las máquinas, las impresoras, las franelas, todo. Les pidieron subirse al vehículo y supieron en ese entonces que estaban siendo detenidas como a las 6 de la tarde. Rodríguez dijo que aceptar el pedido fue un error y reconoce que nos pasó por tontas, por ganarnos un poquito de dinero para pagar nuestras deudas, dijo. Pero también porque el muchacho insistió demasiado para comprarnos y en el WhatsApp se pueden dar cuenta. No somos personas de incitar al odio. Yo estoy recién graduada. Somos personas trabajadoras que hemos salido adelante como para que nos pase esto por un error y por confiadas. Ella no sabe el nombre del muchacho, pero lo describe. Era alto, moreno, tenía huecos en la cara como de haber tenido acné, no era barbudo. Y el otro muchacho que lo acompañaba era más bajito, no tan moreno, cargaba una gorra plana y eso es toda la información que tenían. También precisa lo que se llevaron los funcionarios. 2 impresoras, como 90 franelas sin estampados, la laptop, el cuaderno donde llevan las anotaciones, la hoja donde se coloca lo que venden, también unas 9 pinturas de serigrafías, se llevaron los arreglos también, la plancha, todo lo que habían trabajado estas chicas. Y es que se llevaron hasta las muestras. Parte de lo que se llevaron no apareció en la cadena de custodia. Vaya sorpresa, ¿verdad? Solo están 2 impresoras de marca Epson en regular estado de uso y conservación, además de un plotter de corte, una máquina de prensa de calos para camiseta, una máquina de sublimación vinil y de transferencia de color para taza. Todo, por supuesto, dice que está en regular estado y uso de conservación y una laptop fue entregada a órdenes de los bienes nacionales. Meses llevan las 2 chicas detenidas, cuando el 9 de diciembre de 2024 el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Control de Extensión, el Vigía, le da inicio al juicio. La defensora pública, Carmen Elena Ojeda, expuso en el tribunal: estas jóvenes están apostando a un futuro en el país. Ellas estaban trabajando, estampando franelas, lo que no es un delito como cualquier delincuente. Si no la están juzgando por un delito que está en la ley recién promulgada, es injusto que estén privadas de libertad por un delito que no es atroz. Y agregó: estas jóvenes han pasado de todo desde que se encuentran privadas de libertad, tanto acá en el Vigía como desde que la trasladaron a Mérida. Es tanto que a raíz de eso, mi defendida Génesis ha vuelto a convulsionar. Y es que ya no se dan abastos con meter preso a cualquiera, ahora hasta se inventan cosas para darse ese gusto, porque siempre lo he dicho, son unos sádicos. Y hablando de injusticias, Andrés Guanipa, hermano de Juan Pablo, y Pedro Guanipa, ambos detenidos por los esbirros de Nicolás Maduro en Venezuela y los de Diosdado, se refirió en el programa La Tarde de NTN 24 a la situación de sus familiares. Juan Pablo lleva 55 días desaparecido sin que las autoridades hayan proporcionado información oficial sobre su paradero o sobre su estado de salud, mientras que Pedro cumple 10 meses detenido en el helicoide, pero sí se le ha permitido recibir alimentos y medicamentos. Ante dicha situación, Andrés señaló: lamentablemente, uno se acostumbra a la angustia, porque ya son casi 2 meses en esta situación sin saber cómo está Juan Pablo y en qué condiciones se encuentra. Y 10 meses, Pedro, que sabemos que está en el helicoide y que sí le permiten alimentos y medicamentos, pero no han permitido que lo veamos tampoco. El hermano de los presos políticos también mencionó a Ramón, hijo mayor de Juan Pablo, que ha emprendido una campaña en redes sociales para exigir información sobre su padre, lo que ha provocado amenazas por parte del régimen, sobre todo del narco. El señor Cabello ya hizo una amenaza velada al hijo de Juan Pablo, que ya es el colmo, denunció Andrés. Yo supongo, que el narcoministro, cuando caiga preso, si es que termina entre las rejas, implorará que no se metan con sus hijos, ¿verdad, Cabello? Bueno, yo solo te lanzo el recordatorio. Más allá de la situación de sus familiares, Andrés abordó el tema desde una visión más nacional y señaló que todas las semanas se llevan a 3 o 4 personas más y ya van casi 950 presos políticos sin juicio justo, ni hablar de los de PDVSA. No hay Estado de Derecho, no hay división de poderes. El fiscal simplemente lo que da es pena ajena. Vaya que sí. Es un tipo que se hace llamar defensor de los derechos humanos y lo que es una caricatura de personaje, dijo en relación con el fiscal Tarek William Saab. Y es que tal y como hablamos un poquito más arriba de este video o un poquito más atrás, dependiendo cómo lo vea, es precisamente esto, esta técnica de terrorismo de Estado, lo que constantemente el régimen de Maduro hace y en donde han conseguido una especie de regocijo. Y eso es precisamente una de las cosas en las que precisamente tenemos que pasarle facturas. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de ayudarnos. Y es sencillo.
los botones acá abajo. Ayer hablamos nuevamente de César Omaña en una segunda entrega, sus conexiones, un programa lleno de información y de tramas que dibujan la cara real de la política, personajes, propiedades, empresas, contactos y mucho más. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos. Esto es Apolítico. Si te indignan las locuras del régimen, comparte nuestros videos. Si te duele, escríbenos, habla, desahógate. Y si aún crees que podemos cambiar esto, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.